Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:37 en la mañana, como siempre, gracias a nuestra querida audiencia, a nuestros internautas que se conectan con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, los que nos escuchan en las frecuencias en señal abierta de Sonorama, aquí en Quito 103.7 FM Estéreo y también por www.sonorama.com.es. No lo olviden ustedes, en un segundo que me he puesto a rodar la transmisión, pongamos a rodar la transmisión de Instagram. Y la transmisión de TikTok, ya está. No se olviden que estamos con nuestras también plataformas digitales en Facebook, nuestra fanpage que se llama Radio Sonorama, en YouTube, nuestro canal que se llama Sonorama TV, y desde este minuto ya empiezo a transmitir digitalmente a través de mis cuentas personales. Estamos en Instagram, buenos días a quienes se van conectando poco a poco a mi transmisión de Instagram por mi cuenta personal Fabricio-Vela, conéctense a esta transmisión, e igualmente a los queridos tiktokeros tempranito en la mañana, los madrugadores conectados ya a través de mi cuenta personal Fabricio Vela B, siguiendo el espacio de noticias. Saludos rápidamente para los cumpleañeros del fin de semana, los cumpleañeros del fin de semana, de modo particular. El fin de semana estuvieron de cumpleaños oyente asidua de este espacio, la doctora Giovanna León, a quien envió un abrazo fortísimo, afectuoso, caluroso. Espero que le hayan festejado como se merece. Estuvo celebrando el mejor de sus días, ¿no? La doctora Giovanna León, así que le enviamos el saludo correspondiente. También a la diva chimboracense, ¿no? A la diva riobambeña, María Logroño, que igualmente estuvo de cumpleaños el último fin de semana, así que le envío un abrazo muy, muy cordial y espero obviamente que le hayan festejado el fin de semana. Bueno, saludando justamente a nuestros queridos cumpleañeros. ¿Qué me dice mi doctor Lucero? ¿Quién estuvo de cumpleaños? A ver, espero que me comente, ¿no? Muy bien, muy bien. Ok, entremos en materia, a ver qué me dice. Hoy, ya, muy bien. Mi doctor Diego Lucero ha estado de cumple el día de hoy. Le envío un abrazo, querido Diego. Un abrazo para el doctor Diego Lucero, gran amigo, que además ha sido oyente de este espacio. No sabía que hoy era su cumple, así que un abrazo fortísimo al querido Diego Lucero. Igualmente ya me está escribiendo por acá el querido Carlos Tenorio, el demoledor, como cada mañana, abrazo de gol, me dice el demoledor, que siempre reporta sintonía a este espacio de noticias. Muy bien. Yomar Ponce, que también ya está en sintonía. La Moni Tinoco, que igualmente ya nos reporta sintonía. Y le envío un abrazo igualmente al doctor Pablo Guamán, que está en sintonía de este espacio y obviamente nos da cuenta de una denuncia de un vehículo que estuvo merodeando varios edificios el último fin de semana. Un vehículo Cel rojo merodeando varios edificios de la Granda Centeno. Difundir ayudaría a gente a estar prevenidos. Muy bien. También al querido Felipe Pesantes, que ya está en sintonía desde la provincia del Oro. La gente que reporta sintonía a este espacio de noticias. Muchas gracias por interno, muy amables. Bueno, a ver. Hoy estamos 19, ¿no? El sábado 17 se cumplió un mes desde que el presidente Lasso disolvió la Asamblea Nacional. Y aquí cabe preguntarse, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado el país en 30 días? Ya. Alguien me va a decir, no, pues no puede nada cambiar en 30 días. Pero ¿se acuerdan un desafortunado tuit que creo que apareció en la cuenta Twitter de la Cancillería, que lo publicamos en su momento acá? Donde decían que el Ecuador respiraba tranquilidad, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso decían. Que Ecuador respiraba tranquilidad. Luego de la disolución de la Asamblea Nacional. Esa es la visión, digamos, tan primigenia que tienen algunos. Ecuador respira tranquilidad y sin embargo ayer EcuadorInmediato.com, eso estaba buscando en este momento, publicaba de graves enfrentamientos en el Comité del Pueblo del Norte de Quito. Anoche, delincuentes intentaron tomarse el barrio y dispararon contra los moradores del sector. Los vecinos activaron las alarmas comunitarias para defenderse de los ataques. Pero por supuesto para algunos esto no es noticia, pues esto es parte de la cotidianidad. De esto no tiene responsabilidad alguna el gobierno, no, para nada.
Añade cuadroinmediato.com, cansados de esperar a la policía, moradores del Comité del Pueblo decidieron actuar y quemaron la casa de expendedores de droga en la zona. Lo del Comité del Pueblo ayer ha sido fortísimo. Y luego la Policía Nacional informó que varias unidades ya se encontraban en el Comité del Pueblo tomando procedimiento para retomar el control del barrio y resguardar la seguridad. Otro tuit, moradores del Comité del Pueblo informaron a través de redes sociales que los presuntos delincuentes cercaron a la Policía Nacional y al Servicio de Bomberos y que continuaban los enfrentamientos. Esto fue cerca de la medianoche. Pero nos dicen, pues, algunos que Ecuador respira tranquilidad, que no hay de qué preocuparse, que en Ecuador todo está bien, que disolviendo la Asamblea Nacional y convocando elecciones anticipadas ya se respiraba algo distinto. Seguramente son aquellos que sostienen esa teoría, son aquellos que probablemente no miran más allá de sus narices. Y que no se dan cuenta que detrás de la bronca política, de la bronca entre políticos, hay un país, hay una ciudadanía a la que no le interesa la bronca de los políticos. Le interesa que le solucionen sus problemas. Así tal cual. Mi pregunta es, en un mes, ¿cuánto ha cambiado este país, sinceramente? Pero ya, no digamos cuánto ha cambiado este país para no ser injustos, porque está claro que en 30 días no se puede cambiar las cosas. ¿Cuánto ha cambiado el gobierno del presidente Lasso? ¿Cuán efectivo ha sido el gobierno del presidente Lasso en la toma de sus decisiones? Yo tengo un criterio que lo he expresado a ustedes, mi audiencia, a lo largo del tiempo, y que no lo voy a cambiar. Para mí está claro que hay cosas, hay decisiones que para instrumentarlas requieren obviamente el apoyo de una ley, de una decisión de alguna otra función del Estado. Las leyes las aprueba la legislatura. Pero ¿qué pasa con la gestión? Y a mí me encantaría saber si en un mes el gobierno del presidente Lasso, tomando en cuenta este elemento que les acabo de decir, que para autoridades del gobierno y para sectores que respaldan al presidente Lasso y que están en su derecho sin lugar a dudas, dicen que se respira paz, que se respira tranquilidad, que el país está bien. Yo les pregunto si en un mes mejoró la gestión, que la gestión no dependía de la Asamblea Nacional. La gestión no dependía de la Asamblea. La gestión depende del Ejecutivo. Yo pregunto eso. Yo pregunto si después de un mes, ejemplo, ya que todo le echan la culpa a la Asamblea, que la Asamblea era paupérrima, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, el anterior periodo legislativo, el disuelto, digamos que el actual, porque cuando elijamos legisladores deberán completar el periodo original de 2021. Pero el periodo de la Asamblea disuelta no era malo, no era pésimo, era paupérrimo. Y lo dije en varias ocasiones en este espacio. Una calidad de los legisladores de llorar con las excepciones del caso. De llorar con las excepciones del caso. Pero la Asamblea tiene un rol. ¿Cuál es el rol de la Asamblea? La aprobación de leyes. Y en el país se ha vendido la idea de que aprobando una ley se solucionan los problemas. Que aprobando una ley al día siguiente ya está solucionada la cosa. Y eso no es cierto. Muchas veces el problema no es la ley, es la aplicación de la ley. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, ahora mismo, la Corte Constitucional le negó al Ejecutivo el decreto ley sobre inversiones. Estaba leyendo por ahí que había criterios de funcionarios del gobierno que cuestionan a la Corte Constitucional, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una declaración del ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, sobre la ley de inversiones. Dice, no debe suceder lo que pasó casi 2 años con una asamblea extinta, pero que fue mezquina con los ecuatorianos. En el caso específico del proyecto de ley de zonas francas, prácticamente lo que se envió a la Corte fue lo que remitimos hace casi 2 años. Y hablan, se entiende una suerte de activismo constitucional, porque algunos dicen, ya, hay funcionarios del gobierno y algunos opinadores que dicen que la Corte es correísta, olvidándose que esa Corte fue designada por el Consejo Transitorio del doctor Trujillo. Pero dicen que la Corte es correísta.
No les importa tal vez analizar o cuestionar a partir del fondo de las cosas. No. Es la corte correísta, la corte obstruccionista. Perdóneme, yo compraba ese argumento antes de la actual corte. Antes de 2019 yo compraba ese argumento. Que la corte que estuvo funcionando hasta el 2019 era una corte cercana al gobierno del expresidente Correa. De eso no hay donde perderse, aunque a alguna gente no le guste esto. Es una corte que respondía a los intereses del gobierno del presidente Correa. La corte de 2019 no es una corte correísta. Y eso que esa corte experimentó una renovación parcial de 3 de los 9. Ya cuando el expresidente Correa no era poder. Pero dicen que la corte es correísta. ¿Qué más dice el ministro? Dice, se entiende una suerte de activismo constitucional que en este caso lo respetamos, lo acatamos, pero nos plantea a los ecuatorianos la inquietud, y es, ¿qué es más urgente? Generar producción, inversión, empleo y ponerle plata en el bolsillo de la gente. ¿Saben desde cuándo existen las normativas vinculadas a las inversiones, a las alianzas público-privadas, etcétera? No son recientes, son hace algunos años. ¿Y cuánto ha llegado la inversión acá al Ecuador? ¿Cuánto ha aumentado la inversión? Acá permanentemente nos han hablado de compromisos de inversión. ¿Cuántos en serio se han concretado? Pero en serio. Ya, despojémonos de cualquier sesgo y con cabeza fría, la plena. ¿Cuánta inversión ha llegado al Ecuador en 2 años del gobierno del presidente Lasso? Porque cuando ganó el presidente Lasso, incluso se implementó en redes una etiqueta llamada efecto Lasso. Entonces hablaban de que se activaban las inversiones, que habían quedado paradas desde el año 2007, que iban a venir no sé cuántos supermercados y no sé cuántas cadenas que operan en países anglosajones y en países europeos, que no sé qué. No dijeron eso. ¿Dónde están las inversiones? Pregunto. O sea, insisto, desapasionando el debate. Entonces yo no creo que con esta ley, para lo que queda del gobierno, que le queda menos de 6 meses, con este decreto ley de inversiones, ya vamos a tener a la vuelta de la esquina generación de empleo, de producción, dinamización de la economía y ponerle plata al bolsillo de la gente. Se demoraron 2 años. 2 años se demoraron. 2. Y nos quieren decir que en los últimos 6 meses del gobierno, cuando ya no tienen nada que perder, porque no tienen candidato presidencial, no tienen candidatos a la asamblea, no tienen nada que perder. ¿Qué van a hacer en los últimos 6 meses? ¿Van a hacer lo que no hicieron en 2 años? ¿Es en serio? Y es una crítica absolutamente constructiva. Y hay mucha gente que apoya al presidente Lasso, que escucha este espacio y que en muchas ocasiones me dan la razón cuando comento esto que estoy señalando. Dejando de lado los temas legislativos. Yo siempre he dicho, ¿por qué el presidente Lasso, el 24 de mayo, si tenía la película clara, si sabía lo que había que hacer, tomando esa desafortunada declaración que él dijo alguna vez, de que en 100 minutos se arreglaba el desastre en el país, en 100 minutos, pasado 2 años, siempre digo que inexplicablemente, el 24 de mayo del 2021, luego de la posesión, cuando uno esperaba que dentro de sus primeras decisiones envíe a la Asamblea un proyecto económico, un proyecto laboral, que hasta ahora vea nada. Lasso se va a ir del gobierno sin haber planteado una reforma laboral. Nada. Nada. Lo que hicieron fue el 24 de mayo, perdónenme, contentar a los medios de comunicación. Eso hicieron. Al enviar un proyecto de ley que era para reformar la ley de comunicación. Ese fue el primer proyecto. No fue una ley económica, no fue una ley laboral, no fue una ley para reactivar la producción. No es que sus primeros decretos iban en ese sentido. La primera propuesta de ley fue una decisión para contentar a los medios. No nos perdamos de eso. Y se demoraron, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. 4 meses se demoraron, 4, en presentar una propuesta económica a la Asamblea Nacional. Y sí, me van a decir que la prioridad era la vacunación. De acuerdo. Pero la vacunación no se necesitaba una reforma legal, queridos amigas y amigas. Para la vacunación era una cuestión de gestión. Porque además el gobierno de Moreno dejó la vara tan baja. El gobierno de Moreno dejó la vara en el subsuelo.
Un gobierno del cual ya nadie se acuerda que priorizó la vacunación VIP. Y hay algunos mulsuetos de huesos que opinan, son opinadores, ¿no? Son opinadores y hablan, y se olvidan que eran parte de la lista VIP. Se olvidan, porque aquí tenemos memoria corta. Entonces el presidente Lasso empezó con eso y lo hizo bien. Yo no me voy a cansar de destacar el éxito del plan de vacunación del presidente Lasso, porque lo logró. Era un tema de gestión. Pero se quedó en eso. Nunca presentó una reforma económica en el inicio de su gobierno. Bueno, uno dice, ya, te aguantas unas semanas, te aguantas un mes, ya, 2. Pues se van 4 meses, 4, para enviar una iniciativa a la Asamblea Nacional. No nos perdamos de eso, querida audiencia. Y hoy quieren solucionar los problemas económicos en 6 meses. Y creen que si hubiese entrado en vigencia un decreto ley sobre zonas francas, se hubiese solucionado los problemas de inversión. Si en 2 años no lo lograron. No nos perdamos. Y como yo siempre digo, desapasionemos el debate. ¿Qué más ha ocurrido en este mes? Porque me encantaría, por ejemplo, de mi audiencia, de ustedes. Probablemente muchos de ustedes son usuarios del sistema de salud pública. Y gente que me escribe por interno. Si alguien tuviese la gentileza de decirme si en estos últimos 30 días mejoró la calidad de la atención en los hospitales públicos. Si es que la gente que va a los hospitales públicos ha tenido acceso a medicamentos, empezando por lo más básico que es la paracetamol o el paracetamol. Pregunto si ha mejorado. Pregunto si tenemos suficientes médicos para atender las demandas en consulta externa en los hospitales públicos. Pregunto si tenemos mejores carreteras. Y no estoy pidiendo o sugiriendo siquiera que construyan nuevas carreteras, pero sí arreglen el desastre de muchas de las carreteras que las han dejado ahí al abandono. Aquellas vinculadas a la red estatal. Porque está claro que hay carreteras que están concesionadas como la Panamericana, que están en muy buen estado. Las carreteras de la provincia del Guayas están en buen estado porque están concesionadas. Y por supuesto el sector privado tiene la obligación de por lo menos mantener bien las carreteras. Pero pregunto si tenemos algo mejor. ¿Saben qué ha ocurrido en estos últimos 30 días? Les voy a contar lo que ha ocurrido. Ustedes acuérdense que el presidente Lasso decide la madrugada del miércoles 17 de mayo la disolución de la Asamblea Nacional. Y lo hace justo cuando hasta el 16 se estaba llevando adelante el trámite del juicio político en su contra en la Asamblea Nacional. Juicio político del cual yo soy un convencido, estoy convencidísimo, ¿ya?, de que no había votos para destituir al presidente. Habría que ir a un multiverso paralelo para saber si finalmente no había votos, cosa que no vamos a poder saber. Pero quienes seguimos la cobertura parlamentaria, quienes estábamos atrás un poco de contabilizar los votos, hablando con legisladores, qué sé yo, sondeando el panorama político, sabíamos que no había votos para destituir al presidente de la República. El presidente decide disolver la Asamblea. ¿Qué había pasado antes de la disolución de la Asamblea? El presidente Lasso hace algunos nombramientos de gobernadores y en otros puestos que para algunos sonaban a una suerte de asegurar apoyos políticos cuando el juicio político estaba en ciernes. Pero ¿qué fue lo que pasó a la vuelta de la esquina? Resulta que terminaron por desafectar a esos funcionarios. Póngame lo del gobernador de Tungurahua. Empecemos con Tungurahua, ¿qué le parece? Vamos con el gobernador de Tungurahua. Póngame el decreto ejecutivo del gobernador de Tungurahua. Ahí tiene usted. Lo de la gobernación de Tungurahua, de mi provincia, es una cosa pero impresionante, increíble. Y pasa de agache como todo en este país. El día 20 de abril, 3 semanas, casi un mes,
antes de la disolución de la Asamblea, teniendo el juicio político en ciernes, el presidente Lasso nombra como gobernador de la provincia de Tungurahua al señor Saúl Medina Garcés. O sea, hasta el 20 de abril era gobernador el señor Fernando Gavilanes Silva. Resulta que llegamos al 8 de junio. Ojo, 20 de abril, pasó mayo, llegamos 2 semanas después de la disolución de la Asamblea Nacional, poquito más de 2 semanas. Resulta que decide dejar sin efecto el nombramiento del señor Saúl Medina Garcés y vuelve a nombrar al señor Fernando Gavilanes Silva como gobernador de la provincia de Tungurahua. Por si acaso, yo no le conozco al señor Gavilanes, no he hablado nunca con él. Hace algunas semanas discrepé y critiqué públicamente un desafortunado tuit del señor Gavilanes, que desde mi punto de vista abusa de la libertad de expresión y no entiende su rol, insultando a mujeres, por más que sean contradictoras políticas, no cuida las formas del señor. Lo habían sacado y habían nombrado al señor Medina. ¿Saben qué decían las malas lenguas del señor Medina en mi ciudad, en Ambato? Que el señor Medina era cuota de un asambleísta de Izquierda Democrática, del señor Edgar Frías. Claro, el señor Frías lo negó, Izquierda Democrática lo negó. Pero decían que era cuota y que con base en esa cuota se había nombrado al señor Medina para garantizar que no haya votos para la censura. Bueno, disuelta la asamblea, pasan unos días, dejan sin efecto el nombramiento del señor Medina y nombran al señor Gavilanes otra vez. ¿Quién entiende eso? Pues que este es el caso más emblemático. Les juro, es el caso más emblemático. Tenían un gobernador, lo sacan, nombran a otro. De ese otro hay un montón de cosas que se dijeron, que era cuota política, bla, 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 bla. Ya sin la asamblea, lo sacan a la supuesta cuota política y lo vuelven a nombrar aquel al que sacaron. ¿Qué les parece? O sea, para mí esta es una perla. Esta es una perla para mí. Tal vez es la más emblemática de todas. Vamos con otra. Vamos con Santo Domingo. Póngame Santo Domingo. Vamos con Santo Domingo de los Áchilas. ¿Qué ha pasado con Santo Domingo de los Áchilas? Ahí está en sus pantallas, pues lo de Santo Domingo. Ya. Estas se demoraron un poquito, pero aquí hay un detallito. El presidente Lasso, el 8 de junio, el mismo día que hace el cambio de gobernador de Tungurahua, le agradece al señor Luis Guamán Beltrán, que venía actuando como representante del Ejecutivo en la provincia de Sáchila desde el 25 de octubre del 2022. Y adivinen a quién nombra. Al señor Gruber Cesario Zambrano Azúa. ¿Saben quién es Gruber Zambrano? Gruber Zambrano es un asambleísta que llegó auspiciado por el Partido Social Cristiano, que de bien instalada la Asamblea Nacional se apartó de la línea del Partido Social Cristiano, que no integró el bloque de acuerdo nacional, pero era un asambleísta que votaba permanentemente con el gobierno en la Asamblea Nacional. Era uno de los legisladores, que no era del BAN, pero que apoyaba públicamente al gobierno. Bueno, al señor Zambrano le han honrado con la designación como gobernador de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Les dejo ahí para que cada uno de ustedes tenga su propio criterio sobre este manejo. Le dieron la gobernación de la provincia de Sáchila al señor Gruber Zambrano. Ojalá que no se enoje, pero simplemente estoy trayendo a colación un hecho real. El señor Zambrano fue asambleísta que apoyó permanentemente al gobierno, pero permanentemente al gobierno, y aquí lo han nombrado como gobernador. Póngame a Azuay, que lo de Azuay también es, lo de Azuay es una locura. Póngame la provincia de Azuay, hágale más grandecito, vea. Pero no me quite pues el arte. Vamos a poner el caso de la gobernación de la provincia de Azuay, que es un caso bien típico de la política ecuatoriana. Porque un buen día, el presidente de la República nombra al señor Paul Carrasco como gobernador.
le nombra el 5 de mayo del 2023. Está en 1, 2, 3, 4. En el cuarto considerando. Dice, mediante decreto ejecutivo 731 del 5 de mayo del 2023, se designó al señor Paul Ernesto Carrasco Carpio. 5 de mayo. Hágale más arribita. O más abajito. 8 de junio. Ahí quédese. 5 de mayo. Don Paul Carrasco, que ha sido 3 veces prefecto de la provincia de Azuay, que en su momento llegó auspiciado por la Alianza País como prefecto de Azuay, luego se peleó con la Alianza País en el correísmo, fue candidato a la presidencia de la República en 2021 ocupando un honroso 16º lugar, si mal no recuerdo, fundó una organización política llamada Juntos Podemos, fue candidato a la alcaldía de Cuenca y quedó cuarto, me parece, en la última alcaldía, tercero o cuarto, no recuerdo. Bueno, de pronto le nombran el 5 de mayo gobernador de la provincia de Azuay. Y el hombre dura 1 mes y 3 días, porque le agradecen y nombran a la señora María del Consuelo Orellana Pacheco como gobernadora de la provincia de Azuay. Gracias, Roberto Carlos. Y por supuesto, pues cuando lo sacan de la gobernación, ¿tiene el audio del exgobernador Carrasco? Sí, tiene el audio, perfecto. ¿Qué dijo el señor Paul Carrasco ahí en la glorieta que está ubicada en el Parque Calderón, en pleno centro histórico de la ciudad de Cuenca? Póngame, por favor. No cumplió su palabra y de esta manera irrespeta al pueblo azuayo. Aquel que no cumple la palabra y que genere ese nivel de irrespeto es porque no tiene honor. Y eso no es correcto. ¿Qué cosas pudieron haber afectado en la relación? Porque nadie me llamó. Hasta el día de hoy nadie me ha agradecido, nadie me informó. Y esa es la verdad. Así no se puede tratar a una persona ni a quienes representa a esa persona. ¿Qué puede haber sido lo que les puso incómodos? Uno, el aglutinar el nivel de coordinación interinstitucional para el tema de seguridad. Paul Carrasco, cuando lo sacan de la gobernación, dice que el presidente no cumplió su palabra. ¿Cuál era la idea con el presidente? Pero el hombre duró 1 mes. Y lo cambian justo cuando se genera este cambio de gobernadores. Y les cuento otra más, pues, ya que estamos en estas, porque esto de aquí que les estoy contando ha pasado de agache, pero había que comentarlo. Lo que pasó, pues, en una instancia que algunos le llaman el Ministerio de la Amazonía, pero que se llama Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Póngame la Amazónica, por favor, don Roberto Carlos. Resulta que el 27 de abril, sí, 27 de abril, enero, febrero, marzo, sí, el 27 de abril, lo nombran al señor Raúl Estupiñán Tello. Estupiñán ha sido nombre, casi digo, ¿qué pasó con el nombre? Primera vez que escucho que alguien se llama Estupiñán. Con todo respeto para Raúl Tello, a quien lo aprecio, pues estoy haciendo una crítica política, no a él como persona, cuidado. Lo designan el 27 de abril como delegado del presidente de la República para presidir el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Igualmente, cuando estaba en ciernes el juicio político. Y el 28 de mayo, 11 días después de la disolución de la Asamblea, dejan sin efecto la designación del señor Tello. Y lo hace el presidente firmando el decreto ejecutivo con firma electrónica desde Houston, Texas, Estados Unidos. ¿Qué pasó, pues? O sea, fue el decreto 725 y luego el 752 y deja sin efecto. Gracias, don Roberto Carlos. De esto poco nada se ha hablado, verán. Poco nada se ha hablado. De cómo es evidente que hubo algunas decisiones que seguramente se tomaron al fragor de la negociación política de cara al juicio político contra el presidente. Y una vez que terminó todo, porque disolvieron la Asamblea Nacional, resulta que
dejaron sin efecto algunas designaciones. De esto, para mí, creo que los casos más emblemáticos son Tungurahua y Azuay. Los casos más emblemáticos. Súmele Santo Domingo, que les he enseñado, y también el tema del denominado Ministerio de la Amazonía. De esto habrá que seguir hablando esta semana. Muy bien, 7:07, pausa. Ya la tengo conectada Verónica Abad, compañera de fórmula de Daniel Noboa. Tras la pausa vamos a conversar con ella. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.